La semana pasada, el licenciado Jimmy Cruz, economista de la firma PKF, expuso para usted los retos del desarrollo regional, con datos interesantes de lo que Jalisco tiene en este momento a su favor, de las cosas que deberá de enfrentar. Pero el día de hoy vamos hablando de dónde está insertado Jalisco, que es en un país, en este caso México. ¿Cuáles son esos retos económicos a nivel nacional? Es lo que a continuación desglosa para usted el licenciado Cruz, al que me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mercedes. Nuevamente me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. ¿Cuáles serían los primeros, digamos, el balance más importante para arrancar precisamente este análisis de los retos a nivel nacional? Pues ya estamos, Mercedes, a mitad de sexenio en este 2021 y podemos hacer un balance de cómo va la economía. El Producto Interno Bruto, Mercedes, como sabemos, el año pasado tuvo una caída impresionante de 8.5%, pero para este año del 2021 se estima un crecimiento del 6.5% y para el 2022 estamos esperando ya, según los criterios generales de política económica, un crecimiento del 4.1%. La inflación, Mercedes, este año 2021 se ha visto incrementada tanto por factores externos como por factores domésticos de la economía nacional, y actualmente la tenemos en un nivel de 5.81%. Para el 2022, según los criterios de política económica, se espera que esta sea del 3.4%. El tipo de cambio, Mercedes, se ha mantenido estable y actualmente ronda los 20.13 pesos y se espera que a finales de este ejercicio termine en 20.30 pesos por cada dólar. En cuanto a las tasas de interés, estas han tenido, como hemos estado viendo en los medios, un incremento según las decisiones de la banca central, que en este caso es el Banco de México, y estimamos que a finales de este año va a terminar en niveles del 5% la tasa de fondeo, que es la tasa de referencia para todo el sistema financiero nacional. En cuanto al precio del petróleo, venimos en un ascenso. Para este año esperamos que termine alrededor de $60 por barril, y para el próximo año está estimado que termine en $55 por barril, lo cual es una buena noticia, Mercedes, porque recordemos que Petróleos Mexicanos es la empresa más grande del país y además es el principal contribuyente a las finanzas públicas. Déjeme preguntarle, en el caso del dólar, el día de hoy precisamente se da a conocer que el peso mexicano extendió su racha de caídas contra el dólar, retrocedió por quinta jornada consecutiva. ¿No es nada para preocuparse? No, no es nada para preocuparse, Mercedes. Hay una apreciación internacional del dólar. Esto tiene más que ver con flujos crecientes de inversión a la moneda de los Estados Unidos, y creemos que esto es parte de la turbulencia financiera. Sin embargo, estamos estimando que sí termine este año alrededor de 20.30 pesos por dólar. En cuanto a los componentes, Mercedes, del producto, este Producto Interno Bruto que siempre hemos platicado, la economía es un automóvil que va sobre 4 ruedas. Una de las ruedas es el consumo, otra de las ruedas es la inversión, la tercera rueda sería el gasto de gobierno y la cuarta rueda de este automóvil sería las exportaciones menos las importaciones. ¿Cómo va ese automóvil al mes más reciente que tenemos de datos en este sexenio? Bueno, el consumo privado, Mercedes, va con una caída de 3.7%. Es decir, no es un dato alentador.
se contrajo el consumo privado precisamente por efecto de la pandemia. La inversión, Mercedes, en general ha caído 17.3% con respecto a su pico anterior a la entrada de este gobierno. 17.3% que no estuvo ni en inversión pública ni en inversión privada. Y el consumo de gobierno es el único indicador, Mercedes, que se está recuperando, el cual va en 1.9%. En total, en el conjunto de los agregados, Mercedes, que componen este producto, llevamos una caída acumulada en este sexenio de 3.3%. No es un dato alentador, recordemos que en 2019 la economía se estancó, no crecimos, nos quedamos en menos 0.1% de crecimiento. En 2020 lo que vimos fue una caída tremenda y en 2021 todavía no vamos a salir de esta crisis económica. La salida será hasta el año 2022 con un crecimiento para el año 2022 que estamos estimando, como decía hace un momento, en 4.1%. ¿Cuáles son los indicadores más importantes en este momento de la economía nacional? Mira, los indicadores favorables, Mercedes, son sin lugar a dudas las remesas, que es un indicador importante que ha venido incrementando en los últimos meses y ya llegamos a un nivel de 4.540 millones de dólares en el mes de julio, que es el nivel máximo para cualquier mes reportado hasta el momento. Este récord, hay que decirlo claramente, en parte se debe a los programas de estímulos fiscales que comenzaron en el gobierno de Donald Trump y que siguen ahora en el gobierno de Joe Biden. Estas remesas evidentemente son producto del dinero que envían nuestros paisanos que viven en Estados Unidos. El salario mínimo, Mercedes, el salario mínimo ha mostrado en este sexenio un incremento de 60% desde el 2018. Esto es un incremento histórico y es una buena noticia para las personas que ganan el salario mínimo o para las que tienen indexado o indexada su contraprestación a este salario. 60% implica un aumento real del 45.7%. Otro indicador muy favorable de este sexenio son las reservas internacionales. Gracias a la política monetaria tan prudente del Banco Central, estas llegaron a 205.931 millones de dólares a finales de agosto, lo cual es un récord histórico en este concepto. Y finalmente podríamos mencionar también la paridad del peso. Para ponértelo en perspectiva, Mercedes, el peso mexicano ha mantenido un nivel de cotización con el corte, digamos, al mes de agosto, que es el último mes en el que podemos tomar esta fotografía, fue de 19.96 pesos por dólar. Cuando entró el gobierno actual y terminó el sexenio anterior, el peso estaba en 20.34 unidades por dólar, lo que quiere decir que en realidad hemos tenido una apreciación en términos históricos más que una devaluación. ¿Cuáles serían los indicadores negativos? Los indicadores negativos, sin lugar a dudas, tienen que ver con la distribución del ingreso. Sigue siendo un gran reto histórico de la economía mexicana, no es reciente. Mantener el poder adquisitivo de los ingresos familiares, dado que la inflación está aumentando, y también otro de los retos principales es incrementar la inversión. Pero la inversión no va a crecer por decreto, Mercedes. La inversión va a crecer cuando haya un Estado de Derecho fuerte y cuando haya un marco jurídico que asegure la inversión para todos aquellos empresarios que desean invertir y que eso nos ayude a reactivar la economía. Esta caída, por ejemplo, de la inversión
es de 15.2% para el sector privado y de 52.6% acumulada para el sector público. Son caídas históricas si consideramos que la inversión es un gran motor de la economía, y esto no se va a solucionar si es que no hay un marco jurídico y una certidumbre para la inversión. Ahora bien, el otro gran problema de este país, Mercedes, se debe a la falta de recursos públicos para poder invertir. Recordemos que México, dentro de la OCDE, como miembro de la OCDE, somos de los países que menos recauda como proporción del PIB. Recaudamos aproximadamente 16% del PIB y el promedio de los países de la OCDE es de 32%. Tenemos un enorme boquete fiscal. Este boquete fiscal no es atributo ni es una situación de este gobierno, sino que es histórica, viene de mucho tiempo atrás, y ese gran boquete fiscal es el que no nos permite que haya una inversión acelerada por parte del sector público, por la simple y sencilla razón de que no hay dinero para invertir. Licenciado Jimmy Cruz, pero en ese sentido siempre se sigue, digamos, ahorcando a los cautivos, a los contribuyentes cautivos. Así es, y lo que realmente se necesita es una verdadera reforma fiscal que incremente la base de contribuyentes, que incremente la recaudación a los informales y sobre todo, Mercedes, que se siga por la línea de combatir los tres grandes componentes que nos dejan sin recursos públicos, que son la elusión, la evasión y la defraudación fiscal. Que de alguna manera, bueno, también con esta ley del outsourcing se busca mucho, pues también dar una calidad de vida a los trabajadores, ¿no? Creo que esa parte también, en cuanto a justicia social se refiere, hay una deuda importante en este país. Así es, y en los 2 años que nos preceden, en 2019 y en 2020, con una actividad económica en contracción, Mercedes, el Servicio de Administración Tributaria ha anunciado que cada año ha recaudado aproximadamente 250,000 millones de pesos, que es aproximadamente un punto porcentual del PIB mexicano, derivado de revisiones y derivado de auditorías, sobre todo a grandes contribuyentes. Como bien dices, lamentablemente estas auditorías, estas revisiones se concentran en un grupo de contribuyentes que es cautivo, y lo que realmente tendríamos que hacer es, además de reforzar las facultades del órgano recaudatorio del gobierno federal, también tendríamos que incrementar la base de contribuyentes. Déjeme preguntarle ahora, licenciado Jimmy Cruz, ¿qué tanto influye la popularidad en este momento del presidente López Obrador en este contexto económico? Bueno, según Polls.mx, el promedio de aprobación de los primeros 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Mercedes, es el más alto para un presidente de la República, con el 73.3% desde el 2001. Sin embargo, si solamente se toma el tercer año de mandato, es decir, solo el tercer año, es Felipe Calderón con 72% quien ha obtenido el mayor porcentaje de aprobación. Por otro lado, el partido Morena, según Polls.mx también, se encuentra en el primer puesto de intención de voto en 5 de los 6 estados que elegirán gobernador en 2022, a saber, en Durango, en Hidalgo, en Oaxaca, en Quintana Roo y en Tamaulipas, mientras que el Partido Acción Nacional mantiene la delantera en un estado, que es en Aguascalientes. ¿Qué otra cosa tenemos, vaya, a los que somos de a pie, ¿cómo podemos nosotros contribuir en nuestro día a día con nuestra economía, la ciudadanía, para el progreso de este país, para también ayudar en los retos que tiene este país? Lo que tenemos que hacer, Mercedes, definitivamente es, como lo hemos dicho en varias ocasiones en este programa, la economía es una actividad de expectativas autogeneradas.
Es decir, tenemos que hacer un buen balance entre mantener equilibrados nuestros ahorros y mantener también el gasto familiar. Podemos mantener ese balance, saber utilizar la deuda de manera inteligente, y eso es reactivación de la economía. Es decir, si vamos a salir un fin de semana, que sea un fin de semana a una ciudad cercana, estamos incentivando el turismo, estamos incentivando los restaurantes, los hoteles, etcétera. Estamos dando empleos a las personas. La otra cuestión muy importante, Mercedes, también es capacitarnos, mantenernos educados para poder enfrentar los nuevos retos de la reactivación y de la nueva economía, que sin lugar a dudas estará enfocada al conocimiento, en donde vamos a necesitar el conocimiento de aplicaciones y el manejo cada vez mayor de la tecnología. Sin lugar a dudas vamos a tener que estar preparados y también no estar siempre esperando que venga alguien y nos dé trabajo. Podemos generar nuestras microempresas, podemos generar micronegocios, y de esa manera es que toda la economía se puede reactivar. Licenciado Jimmy Cruz, ya para finalizar, sería tan gentil de invitar al auditorio a que pueda revisar precisamente ese análisis. ¿En dónde? Con todo gusto, Mercedes. Pueden revisar nuestro balance económico sexenal en nuestra página de internet en www.pkf.com.mx, y también pueden seguirme en mis redes sociales, en Twitter, @Jimmy Cruz Camacho. Rápidamente le preguntan si en este momento es conveniente ahorrar comprando dólares. En este momento es conveniente, si necesitas dólares para pagar algún bien o algún servicio, te conviene comprar dólares, pero si no los necesitas, definitivamente el peso es una muy buena oportunidad de inversión. Y bueno, ¿en qué invertir? Bueno, ahora lo veo con usted porque es otra pregunta de otra persona del auditorio, porque ya se me terminó el tiempo. Licenciado Jimmy Cruz, como siempre, muchas gracias. Le mando un fuerte abrazo. Gracias a usted, Mercedes. Y a usted por el favor de su atención. Gracias. Continúa aquí en Radio Metrópoli.